Vamos a dar inicio a la sexta sesión del Foro de la Tierra 2021 de la ILC América Latina, que lleva como título Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas en los Procesos Constituyentes de América Latina. Esta sesión es coorganizada por el Observatorio Ciudadano de Chile y por la Oficina de Oxfam América Latina. Mi nombre es Zulema Burneo, soy coordinadora para América Latina y el Caribe de la ILC y voy a tener el agrado de presentarles el panel que tenemos el día de hoy. Antes de empezar, debo recordarles algunas indicaciones básicas. Mantener, por favor, el micrófono apagado. Indicarles también que contamos con traducción simultánea al inglés y al portugués. Por favor, para acceder, escogen el botón de interpretación en la esquina inferior derecha. También les comentamos que vamos a estar dando certificado por la participación a las personas interesadas. En el chat pueden encontrar más información sobre el tema de certificados. Y finalmente indicarles que estamos ya transmitiendo en vivo por Facebook Live, el Facebook de la ILC América Latina y el Caribe. Bueno, ahora sí, entonces, para empezar con nuestra sesión, lo primero que quisiera destacar el día de hoy es la urgencia de abordar la problemática de la tierra y el territorio de los pueblos indígenas en nuestra región de América Latina y el Caribe. En América Latina habitan aproximadamente 46 millones de personas indígenas. En todos los países de la región, los territorios indígenas están amenazados debido a la priorización de políticas extractivistas, políticas de promoción de la agroindustria, de la expansión de la frontera agrícola, debido también a la presencia de actividades ilegales, al acaparamiento de tierras, entre otros procesos que los sistemas capitalistas que imperan en la región desencadenan. Esta situación afecta directamente los derechos sobre la tierra y el territorio de los pueblos indígenas, sus modos y sus medios de vida, y resultan un alto riesgo para su supervivencia. Siendo tan crítica la situación de los pueblos indígenas en la región, si queremos cumplir con la Agenda 2030, que además está sólidamente anclada en los derechos humanos y en la idea de no dejar a nadie atrás, los pueblos indígenas deberían estar en el centro de los esfuerzos nacionales y globales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En particular, destacamos los indicadores 1.4.2 y 5.1, que son los relativos a los derechos sobre la tierra, y alertamos de la necesidad de emprender transformaciones profundas si queremos alcanzar estas metas y estos objetivos. Ahora bien, ¿cuáles son los caminos y alternativas que se están promoviendo en los países de nuestra región para generar esta transformación? ¿Qué propuestas políticas innovadoras existen y qué lecciones nos vienen dejando? En los últimos años, países de la región como Ecuador y Bolivia han reformado sus marcos constitucionales y jurídicos en respuesta a la demanda de movimientos indígenas y se han reconocido los derechos de la naturaleza, los derechos a la protección y el control de las tierras y territorios indígenas, a la participación y consulta, a la jurisdicción indígena y el derecho consuetudinario, a mantener sus propias instituciones y formas de gobierno, entre otros derechos importantes como factores clave para alcanzar el buen vivir. En el caso de Chile, en este preciso momento se encuentra en discusión el proceso constituyente, y los derechos territoriales son una de las principales reivindicaciones de los pueblos indígenas. En Perú y en Guatemala también se están dando llamados para la conformación de asambleas constituyentes para que en ellas se discutan e incorporen los derechos de los pueblos a sus territorios y a su libre determinación. En esta sesión del Foro de la Tierra se van a abordar todos estos temas. Se compartirán reflexiones sobre el rol de los pueblos indígenas en el marco de los ODS, así como las experiencias de procesos constituyentes. Se reflexionará sobre cómo se han fortalecido los derechos territoriales de los pueblos indígenas cuando han sido incorporados en las constituciones de los países, y también, por supuesto, sobre los desafíos para la implementación de estos instrumentos. Bueno, desde ya entonces agradezco inmensamente a los destacados y destacadas panelistas que amablemente hoy van a compartir sus experiencias y reflexiones sobre estos temas. También agradezco a Observatorio Ciudadano y a Oxfam por la coorganización de esta sesión. Y para continuar, yo los voy a dejar y las voy a dejar con Karina Vargas, quien va a encargarse de la moderación de la sesión en lo que sigue. Karina es coordinadora del programa Derechos de los Pueblos Indígenas del Observatorio Ciudadano de Chile. Entonces, Karina, por favor, adelante. Muchas gracias, Zuli. Para mí es un honor estar moderando hoy día el panel con estos panelistas y panelistas que en realidad son actores directos de este proceso. Y yo simplemente voy a explicar brevemente un poco la estructura y la dinámica de este conversatorio.
Este conversatorio consta de 3 partes. Vamos a iniciar con una ponencia introductoria sobre pueblos indígenas, derechos territoriales y ODS, para luego pasar al panel central sobre las experiencias de cómo se han abordado o cómo se vienen abordando los derechos territoriales de los pueblos indígenas en los procesos constituyentes de Chile, Ecuador y Bolivia. Esta parte del panel incluirá también comentarios de representantes de pueblos indígenas de Perú y Ecuador, y un pequeño espacio para preguntas de los participantes, y vamos a concluir el conversatorio con una parte final de una síntesis sobre lo conversado y también con la presentación de una memoria gráfica a cargo de Amasinc. Así que vamos a dar inicio al panel. Yo solamente señalarles que brevemente que todas las intervenciones van a tener una duración de 10 minutos, así que por favor les pido ceñirse al tiempo. Yo voy a tener un poco la ingrata tarea de irlos controlando en este tema, pero nada, un honor estar aquí. Así que sin más, voy a dar inicio a la ponencia introductoria a cargo de la doctora Mirna Cunningham, quien es indígena del pueblo Miskito de Nicaragua. La doctora Cunningham tiene una larga trayectoria de defensa sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas y las mujeres indígenas de América Latina y a nivel global, y así es reconocida por sus contribuciones en la búsqueda del buen vivir de los pueblos indígenas a nivel de todo el mundo. Ha sido presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU y actualmente es presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, FILAC. La doctora Cunningham nos va a dar una breve introducción sobre los pueblos indígenas, especialmente sobre sus derechos territoriales y cómo estos se vinculan con los objetivos de desarrollo sostenible, y también cuáles son las propuestas de los pueblos indígenas que están vinculadas con los ODS a fin de garantizar el buen vivir. Así que adelante, doctora Cunningham. Muchas gracias, Karina. Al Sutralam Kulatara Maikisna. Saludo a cada uno de ustedes. No se está escuchando. ¿No se escucha? Ahora sí, adelante. Al Sutralam Kulatara Maikisna. Les saludo desde mi pueblo, el pueblo Miskito de Nicaragua, desde la región autónoma de la costa caribe de Nicaragua, en un mes que es muy importante para nosotros porque estamos con más del reconocimiento de la autonomía de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades étnicas que vivimos en el 50% del territorio nicaragüense. Quisiera también extender un cordial saludo del Consejo Directivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe a los organizadores de este foro regional de la tierra. Como muy bien señalaba su lema, la consigna de la Agenda 2030 es no dejar a nadie cumplirse si los pueblos indígenas no somos sujetos activos de la misma. Sobre todo ahora que debemos duplicar esfuerzos, ya que la pandemia de COVID-19, que se resiste a dejarnos, ha implicado un retroceso en el cumplimiento de esta hoja de ruta global. La Agenda 2030, incluidos los ODS, representa un paso adelante para los pueblos indígenas en términos de asegurar su visibilidad. Y obviamente esto ha sido el resultado de la incidencia y participación en procesos intergubernamentales en los que los pueblos indígenas hemos sido incluidos, lo que ha resultado en contribuciones al diseño de un marco que incorpora referencias explícitas a los conocimientos y prácticas tradicionales de nuestros pueblos. Durante el proceso de discusión de la Agenda 2030, recuerdo que teníamos asignado en Nueva York a 2 compañeros tiempo completo como por 6 meses. Y hicimos mucha incidencia para que el tema de tierra y territorio quedaran reflejados en la agenda. Obviamente esto no lo logramos. Y posteriormente
seguimos haciendo incidencia en la definición de indicadores, tratando de que si no queda, como no habían quedado en los ODS, al menos quedara referencia a tierras, territorio en los indicadores. Como muy bien ha señalado Zulema, en el ODS 1 se habla sobre acceso, propiedad y control de la tierra, herencias, recursos naturales en la meta 1.4, proporción de personas adultas con derechos seguros de tenencia de la alimentación reconocida legalmente, que considere seguros sus derechos y hace una ligera referencia a tipo de tenencia. Después en los ODS 2, meta 2, 3 y en el ODS 11 también se hace referencia al tema de la tierra. Nosotros en ese periodo preparamos un documento de posicionamiento sobre lo que nosotros queríamos como indicadores. Y decíamos al menos 2 indicadores. Uno, el porcentaje de pueblos y comunidades indígenas con tierras legalmente documentadas o con evidencia reconocida de la tenencia, era nuestra primera propuesta de indicador, y la segunda, indígenas ligados a la falta de cumplimiento de sus derechos territoriales. Como señalo, no lo logramos. Y ahora bien, estos derechos colectivos individuales, la declaración, el convenio 169 de la OIT, la misma declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y obviamente nosotros hemos hecho esta demanda planteando estos aspectos. Si hablamos desde el punto de vista de lo que nosotros entendemos como territorio, tenemos que entender que son 2 dimensiones, el espacio y los procesos. Y cuando decimos el espacio es el territorio en donde demandamos uso, goce, manejo de los recursos naturales y obviamente el tema de la posesión. En cuanto a los procesos, estamos hablando del control de los procesos de orden político, económico, social y cultural que necesitamos para asegurar la reproducción y continuidad material y cultural de nuestro pueblo. Entonces podemos afirmar que el concepto de territorio abarca un concepto mucho más amplio que el de tierra. Y este concepto está fundamentado en el derecho a la posesión y explotación de las tierras y los recursos naturales de acuerdo a las costumbres y tradiciones. Obviamente que todo este planteamiento trae como eje central el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. Entonces, en la jurisprudencia regional, ¿qué es lo que encontramos? Que hay una absoluta claridad que las tierras y sobre todo los recursos naturales forman parte de los territorios. Entonces, cuando usamos el término territorio, estamos refiriéndonos a tierra y estamos refiriéndonos a recursos naturales. Y estos 3 elementos no pueden considerarse separados. Y obviamente lo que encontramos en nuestra región son 14 países en América Latina y el Caribe que tienen algún tipo de reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas sobre tierra. Algunas han generado mayores expectativas, como es el caso de Ecuador y Bolivia, porque trascienden hacia los derechos de la naturaleza, un tema que también sigue siendo controversial entre los pueblos indígenas, porque algunos compañeros o compañeras plantean que cuando uno se refiere a los recursos, al derecho sobre la naturaleza, obviamente que corre el riesgo de que los que viven dentro de esa naturaleza
queden al margen de los derechos. Sin embargo, sigue siendo un debate que creo que algunos, por lo menos algunos indígenas de Nueva Zelanda, plantean que este es un tema del futuro, porque el tema de propiedad nunca ha sido el tema central de los pueblos indígenas, porque formamos parte indisoluble entre tierra y territorio. Y estamos viendo con muchas expectativas lo que puede suceder en las próximas reformas constitucionales. Ahora, aunque está reconocido en estas constituciones el derecho colectivo, hay algunas cosas que requieren una lectura más cuidadosa, porque en algunas constituciones solo se reconoce el derecho al uso, pero no la propiedad. Entonces, este es un tema que requiere seguir profundizándose en las nuevas constituciones. ¿Qué va a reconocer? ¿El derecho al goce, al uso de los recursos o el derecho a propiedad o ambos derechos? Entonces, ese es un tema que obviamente ha servido para justificar muchas veces la incidencia de los estados y generar las brechas en el acceso de los derechos territoriales. Así encontramos que la principal brecha es el acceso y control de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque en ninguna de las constituciones se reconoce el derecho del subsuelo. Y entonces, por ejemplo, en constituciones como la legislación de Brasil, se reconoce el derecho al uso, al gozo, posesión, pero la propiedad sigue siendo del Estado. Entonces, este tema de los estados latinoamericanos enfrentan el desafío de encontrar ese equilibrio entre los derechos que ellos llaman de la población en general y los derechos de los pueblos indígenas. Y el impacto de los modelos extractivos y los conflictos socioambientales los encontramos generalizados en toda la región, impactando lugares sagrados, la inexistencia de evaluación, de adoptar resguardos para la ejecución de proyectos extractivos, la criminalización, y un tema que también encontramos generalizado es lo que se refiere a al derecho al consentimiento previo, libre e informado, porque en muchos de los países, aunque se reconozca, hay ausencia de mecanismos de consulta de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos. Como señalaba anteriormente, la consecuencia de un Estado de reconocer el derecho al territorio significa que ese Estado de alguna manera está reconociendo que hay sujetos colectivos que no son el Estado, que tienen capacidad de poseer, gestionar y controlar parte de lo que hasta ese momento se consideraba territorio soberano del Estado. Entonces, a partir del reconocimiento del derecho al territorio, de la acción del Estado, la transformación política del Estado, porque entonces tiene que reconocer la convivencia con esos sujetos colectivos y de ahí se deriva el derecho a la autodeterminación o el derecho a la autonomía, que lo tenemos reconocidos en algunos países como en Nicaragua, como en Panamá y en el mismo caso de Bolivia o en el caso de Colombia, que reconoce los resguardos territoriales. Y estos regímenes autonómicos que existen permiten un mejor manejo de la tierra y territorio en armonía con la madre tierra y con su identidad cultural. Entonces, los avances en el reconocimiento de los derechos a la tierra y territorio deben enfatizar la naturaleza colectiva de la relación de los pueblos indígenas
con estos. Y obviamente esto se articula con el derecho a la participación. Por lo tanto, no podemos negar, y ya distintos estudios lo han demostrado, que los lugares los sitios en donde se reconocen los derechos territoriales, en donde los pueblos indígenas tienen control sobre estos recursos, son sitios mejor administrados del medio ambiente y desempeñan un papel central en la protección de más de la mitad del territorio a nivel del mundo. Solo en nuestra región de América Latina estamos hablando del 14% de las áreas en donde hay bosque. Entonces, en ese sentido, derecho a la tierra y los recursos constituyen una solución probada, reafirmada, que de poder garantizarse se interrelacionan con todos los otros ODS. En la medida en que aseguremos la protección del territorio de los pueblos indígenas, en esa medida pueden gestionar mejor su derecho a la salud, lo hemos visto con COVID, su derecho a sus sistemas de educación, su derecho a energía renovable, respetando derechos humanos, su derecho al agua, en fin, está totalmente interrelacionado. Y por lo tanto es un aspecto que debemos de continuar monitoreando a través de los mecanismos que ya están establecidos para el ejercicio efectivo, la implementación efectiva de los ODS. Para esto disponemos del trabajo que se está haciendo a través del grupo principal de pueblos indígenas para el seguimiento de los ODS, los procesos de capacitación para aprender a hacer estudios, informes alternativos y de alguna manera incidir para que esto se dé. Nosotros desde el FILAC contamos con el Plan de Acción Iberoamericano para el Derecho de los Pueblos Indígenas, que tiene como su segundo objetivo precisamente asegurar la implementación de los ODS desde la visión de los pueblos indígenas, coincidiendo con el planteamiento de buen vivir de los pueblos indígenas. Y el objetivo 3, plantación de los pueblos indígenas, priorizando a mujeres y jóvenes para el monitoreo de estas acciones, para la incidencia dentro de los estados y en los distintos mecanismos que existan para su implementación efectiva. Creo que mi tiempo se está agotando, entonces quiero agradecer esta oportunidad y obviamente escuchar al resto de panelistas y estoy a la orden para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Cunningham, por habernos dado esta visión del concepto de territorio, que es mucho más amplia, y de todos los elementos que involucra este concepto. Muchas gracias. Entonces ahora pasamos al panel central sobre los derechos territoriales en los procesos constituyentes y vamos a dar inicio con Manolo Morales. Manolo Morales es abogado, máster en Derecho Ambiental y doctor en Jurisprudencia, dedicado a temas ambientales y agrarios, política y gestión ambiental, acceso a la tierra y biodiversidad. Es autor y coautor de diversas publicaciones y es también fundador de la Corporación Ecolex de Ecuador y miembro de la Red Mundial de Abogados Ambientales y de la Comisión de Derechos Ambientales de la UICN. Y también es presidente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente. Manolo Morales nos va a presentar algunos de los aspectos más relevantes del proceso de la Convención Constituyente de Ecuador y cómo se dio el reconocimiento en este país de los derechos territoriales y también de los derechos ambientales. Adelante, Manolo. Muchas gracias, buenos días con todos, con todas. Muchas gracias por la invitación para compartirles algunas cosas. Como tenemos poco tiempo y hay mucho que comentar y compartir, voy a hacer como unos puntos, un punteo para darles una idea de cómo fue este proceso en Ecuador y tal vez qué es lo que ha pasado, que nos sirva de una lección
aprendida para varios temas en otros procesos constituyentes en la región. Lo primero, mencionarles que tuvimos un proceso bien interesante desde la sociedad civil en materia ambiental en Ecuador. Los pueblos indígenas, por supuesto, tienen en Ecuador un tejido organizacional mucho más sólido del que teníamos las organizaciones ambientales. Entonces, para poder incidir en materia ambiental, que además está muy entrelazado con los derechos de pueblos indígenas, con los derechos de la naturaleza y con una serie de otras previsiones y garantías, era importante en ese momento organizarnos. ¿Qué es lo que hicimos? Existe en Ecuador una organización que se llama SEDENMA, que es la organización, digamos, de segundo grado que agrupa las ONGs ambientales de Ecuador. En ese momento, año 2007, alrededor de unas 60 ONGs de todo el país. Lo que hicimos fue generar un proceso de consulta a nivel nacional con estudiantes, con organizaciones de mujeres, con comunidades, con una serie de actores, digamos, relevantes y sobre todo afectados por temas ambientales, sobre qué temas o qué asuntos de importancia eran los que debía llevarse a la constituyente. Ya Ecuador avisoraba y se definió las fechas de la constituyente. Y estas consultas iban arrojando una serie de propuestas que luego se tradujeron en una propuesta a nivel nacional. Al mismo tiempo, basado en este esfuerzo, se generó lo que se llamó una Asamblea Nacional Ambiental, en la que este SEDENMA era una parte, una de 5 partes de esta Asamblea Nacional Ambiental, en la que habían otros actores como por ejemplo la red de manglares, comunidades trabajando en temas de sostenibilidad y de turismo, temas de agroforestería, temas por el agua, varias redes. Nos asociamos y instauramos esta instancia llamada Asamblea Nacional Ambiental, que desafortunadamente después de esa efervescencia no volvió a funcionar. Y cada una de estas redes, al igual que SEDENMA, digo, generó una propuesta que a la final se amalgamó en un solo documento y fue el que nos sirvió de base para nuestra incidencia en Montecristi, que era el lugar donde se estaba desarrollando la constituyente. Ya en Montecristi, con todas estas propuestas en mano y muy de cerca con las propuestas indígenas, con las propuestas del pueblo afrodescendiente de Ecuador, de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones de niños y del pueblo montubio de Ecuador, es decir, muy de cerca con esas agendas, digo, nuestra agenda, hicimos un proceso de incidencia, hicimos un gran recorrido desde diferentes partes del país a este lugar de la costa de Ecuador donde se desarrolló esta asamblea para tener un proceso de incidencia. Al final, que logramos que muchos de los puntos que se habían recogido en este proceso de participación consten en la actual constitución. Vino el referéndum que aprobó pues esta constitución y que es considerada, como ustedes saben, una constitución garantista, una constitución verde, aunque tiene algunas deficiencias, por supuesto, pero se logró, digamos, que mucho de este trabajo de incidencia se lo haya consignado ahí. Entre ellos, varios asuntos que quisiera resaltar. Uno, el tema de derechos de la naturaleza. Mirna mencionó algunos asuntos. Para nosotros ha sido un tema importante. Todavía no llega a cuajar concretamente lo que podría ser los derechos de la naturaleza como un freno al modelo de desarrollo extractivista, en virtud de que si se respetan los derechos de la naturaleza, pueden modificar los modelos extractivos de los estados en términos de respetar ciclos esenciales, procesos biológicos, flujos naturales en los ecosistemas, así como parte de los derechos de la naturaleza, de que cualquier proyecto extractivo que afecte esos derechos no debería darse, no debería ser aprobado. En ese sentido, comentarles que hasta la fecha, en el Observatorio por Derechos de la favorables a la protección de los derechos de la naturaleza, aplicando y exigiendo los derechos de la naturaleza, o sea que es bastante relevante. Tengo un mensaje aquí que dice que mi conexión es un poco inestable. Si tengo algún problema, Karina, me avisas. Y también, Manolo, si puedes hablar un poquito más pausado para que los traductores también puedan hacer la traducción en simultáneo. Okay. Entonces, en esta parte que voy a entrar sobre derechos territoriales de pueblos indígenas, voy a hacerlo más pausado. Y el otro asunto importante es qué es lo que pasó con el tema en general de derechos colectivos de pueblos indígenas. En Ecuador se reconocen los derechos colectivos a 3 grupos, digamos, a 3 colectivos, a los pueblos indígenas, al pueblo afroecuatoriano y al pueblo montubio.
hay un artículo que explica, que desarrolla de manera bastante detallada los derechos colectivos de los pueblos indígenas y asigna aquellos aplicables para los otros dos pueblos. En el caso de pueblos indígenas, resaltar tres elementos. O sea, están bastante bien detallados, pero tres elementos o tres de esos derechos importantes. El uno, el tema de la territorialidad, que Mirna lo abordó. El tema de consulta como algo específico y el tema de participación, que me parece que es importante resaltar el contexto de estos tres derechos. Ahí se cortó. El Ya regresaste, Manolo. Sí. Ok. No es un tema nuevo, el tema de los derechos territoriales ya venía desde la constitución anterior del año 1998, donde se había avanzado ya con algunas previsiones en el sentido de las 3I, de la imprescriptibilidad, de la inalienabilidad, de la indivisibilidad de los territorios indígenas. Esto ya es un precepto que venía de antes, que lo recogió la constitución actual. Y creo que ha tenido además más impacto, ¿no? Porque además de todos los procesos que ya se venían dando de reconocimientos de derechos territoriales de pueblos indígenas, no se había avanzado, por ejemplo, en derechos territoriales dentro de áreas protegidas, que en la mayoría de países todavía sigue siendo una limitante que no se puede reconocer esos títulos de propiedad. Ecuador, a partir de esta constitución y con el Código Orgánico Ambiental actual, que entró en vigencia en 2018, ya reconoce este precepto y en este momento es posible, tal como lo consignamos en un informe dentro del Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la ILC, ya reconoce la posibilidad de la titulación colectiva de territorios indígenas dentro de áreas protegidas y esto es parte de lo que se está desarrollando ahora, ¿no? Todavía no está concretizándose, pero ya el precepto legal existe. En materia de consulta, se ha avanzado y se diferencia en Ecuador la consulta ambiental propiamente dicha para pueblos indígenas y para otros, cuando no se trate de territorios indígenas, pero la consulta previa, libre e informada cuando se trate de consultas relacionadas a territorios indígenas o territorios ancestrales. Y ahí tal vez el retroceso que tuvo la Constitución nuestra o el estancamiento, es decir, no hubo un avance en derechos en el sentido de que en Ecuador la consulta se la realiza como un requisito, pero como Mirna bien lo señalaba, todavía falta para avanzar mucho, primero porque no es vinculante, es decir, la decisión de la comunidad puede ser que no a un proyecto extractivo, pero el Estado puede fundamentar su decisión y decir sí al proyecto extractivo. Y esto, como comprenderán, genera muchos conflictos en Ecuador de este tipo, en la que los derechos de los pueblos en su territorio, digamos, son violentados porque no se respeta su voluntad. Pese a que Ecuador es signatario del convenio 169 de la OIT, que como ustedes saben, establece y reconoce que los procesos de consulta en territorios indígenas tendrán el carácter de consentimiento, es decir, que los pueblos deberían dar el consentimiento, pero esto no se reconoció en la Constitución. Sin embargo, en Ecuador, esta discusión no está saldada todavía por la siguiente razón, porque la propia Constitución reconoce que en materia de derechos humanos, cuando un instrumento internacional tenga derechos de mayor alcance, estará por sobre la Constitución. Esto sería el caso del convenio 169 en relación a consulta, por ejemplo. Sin embargo, esta es una pugna que aún no se ha dilucidado del todo. Se ha ganado algunas consultas, pero la mayoría, digamos, los proyectos extractivos han continuado, ¿no? Y en términos de participación, para concluir, mencionar que sí, que se reconocen los derechos de participación. De hecho, consulta es parte de este gran componente de participación. Sin embargo, me quisiera referir a otros elementos, a otras aristas de los derechos de participación que tenemos que ponerle ojo, porque tiene que ver, por ejemplo, con las consultas prelegislativas para aprobar marcos legales que pueden afectar derechos colectivos, que en Ecuador sí se respeta parcialmente, y otros asuntos relacionados con la definición de política ambiental o con cualquier otra política de género, cualquier otras políticas que pueden afectar a pueblos indígenas en particular que tienen que ser consultadas, ¿no? Ahí mencionar que en Ecuador, a diferencia de otros países, los mecanismos de participación todavía no están muy bien definidos. Se le dio esta atribución al Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido una instancia bastante politizada en Ecuador, que no ha cumplido del todo su función, que está a nivel constitucional, pero hoy en día se está hablando incluso de ver la posibilidad de eliminar este consejo. Por tanto, los temas de participación, además de una base legal importante, también requiere de mecanismos y dispositivos institucionales para
Manolo, ahí se volvió a congelar la imagen y la voz. Manolo. Bueno, ahí parece que se perdió la conexión. Tal vez regresamos con Manolo en el bloque de preguntas si ahí se desconectó. Tiene que haber sido la conexión. Entonces, vamos a continuar con la siguiente panelista y luego retomamos con Manolo en el bloque de las preguntas. Así que vamos a dar el pase a Toribia Letoquispe. Toribia es quechua del Ayu Tapacari Cóndora Pacheta de la nación Suras Urinsaya. Toribia es activista indígena y defensora de derechos, tiene una maestría en derechos indígenas, ha sido coordinadora adjunta de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas y actualmente es diputada y presidenta de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, Culturas e Interculturalidad de la Asamblea Plurinacional de Bolivia. Toribia nos va a contar cómo ha sido el proceso de la Convención Constituyente en Bolivia y cómo se dio el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, originarios y campesinos. Adelante, Toribia, tienes 10 minutos para la intervención. Sé que hay una presentación que va a utilizar Toribia y ya está ahí. Adelante, Toribia. Gracias. Alguien puncha y cachun tuku rankunapa o recuna panacuna. Queridas hermanas, les envío un saludo cordial, en especial a Mirna, Elisa Kanki, Karina, Zulema y también Manolo. Agradecerles por la invitación que me han cursado en mi calidad de presidenta de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos del Estado Plurinacional. Para nosotros, las mujeres indígenas, ¿no? Es muy importante defender el territorio y la vida. En ese sentido, esta pequeña presentación lo hemos hecho a la rápida también. Bueno, sin embargo, quiero remarcar lo siguiente, ¿no? Nosotros como herederas de esas luchas anticoloniales, luchas ancestrales, tenemos siempre presente la memoria larga y la memoria corta que nuestros ancestros, nuestros hermanos mayores han construido a lo largo de nuestras vidas, de nuestras historias. Y la memoria corta, voy a referirme a eso, de 1990, ¿no? Cuando en Bolivia por primera vez se ha iniciado y realizado una marcha nacional en defensa del territorio y la vida. Fueron los hermanos del Chaco Oriente y Amazonía boliviana que iniciaron una gran marcha recorriendo 600 kilómetros hasta llegar a la sede de gobierno, que es La Paz. Y ahí justamente, nosotros muy jóvenes, abrimos los ojos porque en Bolivia, en los textos escolares, educativos, universidad, inclusive, ya los pueblos no estaban presentes en la historia. Decían que solamente habían quechuas, aymaras, guaraníes, chiriguanos, y ahí acababa la historia, pero no le daban la importancia que merecía, la importancia suficiente que significaba la pervivencia, ¿no?, de nuestros pueblos. Pero fue esta marcha que abrió los ojos y cambió el rumbo del país, ¿no? Y a partir de ello la lucha se masificó. Y para esto fue muy importante para nosotros, como un instrumento de lucha, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Amparados en este convenio, y realizamos alianzas estratégicas entre pueblos andinos y pueblos amazónicos, ¿no? Lo que llamamos tierras altas y tierras bajas de Bolivia. En ese sentido, se cambia por primera vez la constitución política del Estado y se reconoce, ¿no?, las etnias, reconoce que existen, sí, tantos pueblos en Bolivia, la reforma agraria, pero para nosotros no era suficiente porque estábamos bajo una constitución política monocultural, una constitución excluyente, racista, republicana, ¿no? Pero que no quería reconocer. De ese modo, en 2003 realizamos una marcha nacional por la Asamblea Constituyente. Marchamos desde la ciudad de Sucre, ¿no?, sede de gobierno de nuestro país, que es Sucre. Durante 45 días duró la marcha y también los hermanos de la Amazonía se sumaron.
y fue una comunidad, un pueblo que se llama Caracollo. Estuvimos 10 días debatiendo entre pueblos de toda Bolivia, andinos, amazónicos, ¿por qué queríamos una asamblea constituyente? ¿En qué beneficia al país? ¿Por qué la importancia de los pueblos indígenas? Y ahí justamente veíamos cómo puros hombres debatían, los hombres aquí, los hombres reunidos en las noches, en los días, y las mujeres todas cocinando, recibiendo víveres, o ocupándonos de la cuestión logística. Pero y de ahí no también había esas inquietudes, pero como mujeres también tenemos que ser parte de la refundación del país, tenemos que ser parte de esa construcción del nuevo pacto social. Y es así que con esa memoria ya, ¿no? Con esa en base a la memoria larga, vamos aumentando, ¿no? A la historia de la memoria corta, exigiendo, y justamente esta nuestra exigencia fue parte de una agenda que se llama la Agenda de Octubre Negro, ¿no? La realización de la Asamblea Constituyente. Y ahí el resto de la sociedad civil boliviana se suma a la Asamblea Constituyente porque también se trataba de preservar los recursos naturales, frenar el saqueo de nuestros recursos naturales y la muerte a la madre tierra, ¿no? Porque el saqueo, ese patrón extractivista que habíamos heredado desde la colonia, la república, ¿no? Vivíamos maltratando a la madre tierra y sacando minerales, petróleo, quemando, talando árboles, toda esa situación, ¿no? Y todo, pero seguíamos pobres, ¿no? Más aún quienes éramos dueños de esas riquezas, ¿no? Porque todo eso está en el territorio indígena. Y así el 2006 se realiza la Asamblea Constituyente, ¿no? Ya contábamos con un nuevo presidente porque fueron estas luchas también que llevaron adelante para llevar, ¿no? Para que se elija un presidente indígena, entre comillas. Tenemos este presidente y en base a esa agenda de Octubre Negro se convoca a la Asamblea Constituyente y esto culmina el 2009, pero durante ese proceso las mujeres nos hemos organizado, ¿no? Ya teníamos la Alianza de Mujeres Indígenas Andino-Amazónicas y fuimos parte también de otra alianza nacional que eran mujeres profesionales, mestizas, mujeres de otras organizaciones que hablábamos la temática de la... Pero para nosotras lo más importante siempre fue la discusión de los derechos colectivos, no tanto así de los derechos individuales. En ese sentido, ya el 2009 se culmina esta Asamblea Constituyente y también el 2007 se aprueba la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Por eso es que el prólogo de la Constitución Política del Estado de Bolivia, ¿no? Nace como Estado plurinacional, pero es bien importante, ¿no? Reconoce todas las luchas históricas, ancestrales, cómo se construye este Estado republicano monocultural, y ahora hay que dejar ese pasado colonial, racista, neoliberal, todo eso dice el prólogo, y además reconoce reiteradamente el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. Y por eso en esta parte, más adelante dice, cumpliendo el mandato de nuestros pueblos con la fortaleza de nuestra Pachamama, y gracias a Dios refundamos Bolivia. Entonces Bolivia se refunda sobre la base filosófica del vivir bien. Esa filosofía del vivir bien tendría que dar el lineamiento para construir este Estado plurinacional. Pero también decirles que no está en esta parte, lamentablemente, pero decirles que el artículo 2 de la Constitución reconoce la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y su dominio ancestral, esa parte importante, ¿no? Su dominio ancestral sobre sus territorios. Se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones propias y a la consolidación de sus entidades territoriales. Y cualquiera podría decir, wow, o sea, es como tocar el cielo con nuestras manos al leer este artículo. Y también hay otro artículo relacionado al territorio, que es el artículo 403 de la Constitución, de la nueva Constitución, obviamente, que se aprueba en el 2009, dice, se reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales
renovables en las condiciones determinadas por la ley, y a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios o la explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios, la facultad de aplicar sus normas propias administrados por sus estructuras de representación y la definición de su desarrollo, escuchen bien, la definición de nuestro desarrollo, ¿no ve? De su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza. Esto es el artículo 403 de nuestra Constitución Política del Estado. Pero lamentablemente, bueno, ahí me voy a quedar, me voy a detener por el tiempo. Nada de esto se cumple, nada de esto se ha cumplido hasta ahora. Más al contrario, a partir de la exigencia del cumplimiento de estos dos artículos mínimamente, por el que estamos exigiendo el derecho a la consulta para la construcción de carreteras, para la aprobación de nuevas normativas, para la aprobación de que si la consulta para que puedan explotar nuevas áreas mineralógicas, pero nada de eso se ha cumplido. Más al contrario, a los 2 años de haberse aprobado esta ley, la 8ª Marcha Nacional en Defensa del Territorio y la Vida, que se llamaba, ha sido reprimida cruelmente por el gobierno, ¿no? de Evo Morales. Entonces, a partir del 2011, nuestras estructuras nacionales, como fue el Consejo Nacional de Aguas y Marcas, del Collasuyo Conamac y la CIDOB del Oriente Boliviano, que ambos habíamos iniciado exigiendo, ¿no?, la construcción de un Estado plurinacional. Eso es algo muy importante para nosotros. En base a esa memoria histórica, a esa herencia de lucha ancestral, habíamos planteado un nuevo pacto social y después se suma el resto de la sociedad, pero fuimos reprimidos otra vez cruelmente. CONAMAC dividido ahora en 4 partes, la CIDOB en 4 partes, totalmente ninguneados, discriminados por el gobierno y por el Estado en su conjunto. A partir de ese momento, desde 2013, en realidad, se han vuelto a aprobar nuevas normativas, no tal el caso de la ley minera, que desconoce totalmente el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, tal así que reconoce el derecho preconstituido de las mineras, de los propietarios mineros, o sea que ellos llegaron antes que nosotros a los territorios indígenas. Nuestros territorios estaban todavía en situación de titulación, ¿no? Nosotros habíamos iniciado la demanda de título ejecutorial en 2003, pero el gobierno nos entrega el 2010 el título. Pero la empresa había adjudicado el contrato minero el 2008. ¿Qué nos dice el gobierno? Nos dice, ustedes han logrado su título el 2010 y no merecen ser consultados, porque esta empresa se adjudicó 2 años antes que ustedes ese derecho propietario. Entonces, de esa manera, hasta este momento, son entregados a las mineras, ¿no? Ya sea de oro, estaño, todo tipo de minerales, plata, a las mineras, sobre todo a los ríos, donde inclusive han sido titulados los territorios, son entregados a las mineras sin que se realice la consulta. Y como nuestras organizaciones están totalmente divididas, unos a favor de la minera, otras en defensa del territorio y la vida, entonces más gana el gobierno, ¿verdad? Entonces, de ese modo, para nosotros ha sido muy difícil, ¿no?, para las mujeres sostener que se cumpla estos derechos ya establecidos en la nueva Constitución Política del Estado. Después hemos exigido, por ejemplo, ahí está el artículo 11 de la Constitución, donde dice, en Bolivia tenemos el Estado boliviano, ¿no?, el nuevo Estado, adopta para su gobierno la democracia intercultural que se basa en la democracia participativa, representativa, comunitaria. Y a nosotros nos compete el ejercicio de la democracia comunitaria, porque señala el artículo 211 mismo que podemos elegir a nuestras autoridades de acuerdo a normas y procedimientos propios. Pero nada de eso se cumple. ¿Por qué? Porque en Bolivia somos el 44%, ¿sí?, de población indígena, pero a nivel nacional
pero solamente tenemos 7 representantes indígenas. Y en Chile, por ejemplo, hay menor población indígena, pero han logrado, creo, entre 17 y 18 constituyentes que van a debatir. En el caso boliviano no teníamos ni uno, obviamente, pero ahora tendríamos que tener representantes porque se trata de Estado plurinacional, pero nos reducen a 7 parlamentarios indígenas, pero una vez que se eligen de acuerdo a normas y procedimientos en sus pueblos, tienen que aliarse a un partido político e ir con una sigla política. Entonces, nuestros representantes ya no obedecen a los pueblos indígenas, sino representan a un partido político. Y lo otro es que generalmente se ha estado eligiendo varones y no a las mujeres. ¿Por qué? Porque a nivel nacional, y también eso se ve a nivel Latinoamérica, el machismo, el patriarcado, a partir de haber exigido, ¿no?, como mujeres nuestros derechos, la violencia política también ha recrudecido. Entonces las mujeres ya no quieren participar, muchas no quieren saber si quieren ser elegidas como concejalas o asambleístas o diputadas porque han sido cruelmente violentadas, ¿no?, en su integridad. Entonces, no hay mujeres, ¿no? Este año sí creo que hay 2 que están representando, pero en otros pueblos no, para nada, siguen siendo varones. También tenemos representación, asamblea departamental, que son 45 asambleístas a nivel nacional, pero de esos solamente 8 son mujeres, ¿no? Y eso a las malas, sacándoles. En concejalas tenemos para concejales, pero aún hay esa discriminación de parte de las alcaldías. Tenemos un caso, por ejemplo, de que a pesar de que la autoridad concejal indígena ha recibido su credencial, ¿no?, como autoridad indígena de acuerdo a normas y procedimientos propios, el Consejo Municipal le ha negado su ejercicio, le ha votado de las filas del desfile cívico de 6 de agosto para que no desfile. Inclusive están llamando a un referéndum para que si vive o muere el ayllus. Entonces, son contradicciones que se viven, pero por eso llamamos, ¿no?, la lucha ancestral, las luchas y resistencias anticoloniales, y por eso ya denominamos también, tenemos que descolonizarnos, y ese proceso de descolonización justamente es pues el horizonte del Estado plurinacional, y para llegar a ese Estado plurinacional tenemos que atravesar estos largos caminos de descolonización, pero con contradicciones, con muchísimas contradicciones, porque también hay leyes que no permiten nuestros ejercicios como pueblos indígenas, más aún como mujeres, ¿no? Para las mujeres sigue siendo muy difícil llegar a estos espacios con voz propia y además exigiendo, ¿no?, al Estado que cumpla los derechos. Y en la última parte de esta mi presentación... Estimada Toribia, el tiempo ya terminó para su intervención. Si puede cerrar brevemente, por favor. Disculpe la interrupción. No, muchas gracias, hermana. Entonces, con todos esos antecedentes, ¿no?, pero no estamos hablando de claudicar, sino yo creo que hay que seguir luchando, resistiendo, y les agradezco por esta oportunidad que nos dan para construir, ¿no?, nuevos mundos y construir un nuevo mundo mejor. Es posible. Muchas gracias, estimadas hermanas, por haberme dado la palabra. Muchas gracias a ti, Toribia, por haber presentado el proceso de Bolivia y también mostrarnos que este proceso no acaba con la elaboración del nuevo texto constitucional, sino que la lucha y la resistencia continúa hasta ver efectivamente la aplicación de estos articulados en los que tanto se trabajó, implementados en la práctica, ¿no? Así que muchas gracias por esta experiencia. Y bueno, ahora vamos a continuar con el caso de Chile, con el proceso que se viene dando actualmente en Chile, y vamos a contar con la participación de Manuela Arroyo, quien es historiadora, abogada, académica e integrante del Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima. Manuela cuenta con una larga trayectoria como luchadora social y en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y actualmente es convencional constituyente por la región de la Araucanía y ha sido coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional.
Manuela nos va a contar cómo viene desarrollándose el proceso de la Convención Constitucional en Chile y cómo se viene trabajando para asegurar los derechos territoriales de los pueblos indígenas en el nuevo texto constitucional. Así que adelante y bienvenida, Manuela. Hola a todas y a todas, Mari Pulamien. Mi nombre es Manuela Arroyo. Soy también, como les decía, convencional constituyente, representante de la región de la Araucanía, en la que llevamos mucho tiempo trabajando con distintas organizaciones. Es que está mi hija gritando, me permite un segundo que busque los audífonos. ¿Me dan un segundo, por favor? Sí, adelante. Manuela Contar está en la semana territorial visitando el territorio de la Araucanía y conectándose directamente con las comunidades de la zona, ya ella les va a contar más, pero justo está en su trayecto. Ahí va a conectarse. No se te escucha, Manuela. Sí, ahí estoy resolviendo. Ah, ok. Un segundo. Ahora, dame un segundo y lo resuelvo. Irles recordando de dejar sus preguntas en el chat, que luego vamos a hacerlas llegar a los panelistas y a las panelistas. Ya, ahí se escucha. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ya, súper, muchas gracias. Bueno, contarles que este proceso se inició después de un movimiento y de un estallido social que fue el 18 de octubre del 2019. Y a partir de un movimiento que se dio en todas las ciudades, en todos los territorios de Chile, se realiza un acuerdo de paz que, si bien en su momento no fue representativo de los intereses populares y por lo tanto han existido cuestionamientos en torno a eso, lo cierto es que se logró arribar a este proceso convencional constituyente que por primera vez en Chile se escoge y se elige a quienes van a escribir la Constitución. Cabe señalar que en Chile la constitución vigente hasta la fecha era la constitución de 1980, es decir, después de 30 años de finalización de la dictadura, seguíamos funcionando con una constitución enmarcada en una dictadura, promulgada en una dictadura que establecía un modelo absolutamente neoliberal en lo económico, individualista en lo social y autoritario también en lo político. Respecto también de los pueblos originarios y sus derechos territoriales, la dictadura también fue un dispositivo muy fuerte de despojo territorial, si bien al menos, bueno, si bien los pueblos del norte ya tenían una historia más de despojo territorial, lo cierto es que la historia de la relación del Estado de Chile con el pueblo mapuche es más actual, ¿no? Porque durante mucho tiempo la colonia española tenía fronteras con el pueblo mapuche a partir de tratados en que se firmaban entre pueblos indígenas y la colonia española. Y en ese contexto debemos comprender que al menos aquí en la Araucanía el conflicto de los pueblos indígenas es bastante reciente. Dicho lo anterior, si bien contarles que durante los años 70, el gobierno del presidente Salvador Allende, se retribuyeron algunos territorios que fueron despojados por el... Se cortó la conexión, Manuela. No sé si... Manuela. Uy. Parece que se desconectó. Viene en el trayecto. A ver si... Ah, ya regresó. Adelante, Manuela. De repente, no sé si sin la cámara de repente es más fácil que tengas mayor señal.
Manuela, ¿nos escuchas? Ahí se está reconectando, ya. Sí, se me cayó el internet. Sí. Estamos aquí en terreno. Sí. Bueno, entonces también la constitución vigente que todavía existe en Chile es la única constitución de Latinoamérica, o creo que entre dos, que no reconoce la existencia de los pueblos indígenas. Y esto también es producto de un proceso que no solamente viene de la mano del despojo territorial, sino también de una invisibilización histórica respecto a los pueblos indígenas y en este caso también tribal afrodescendientes. Y si bien la confrontación, el conflicto y la lucha del pueblo mapuche ha sido muy propia del siglo XX, en la actualidad, hasta la actualidad, hoy día vemos que existe una profundización muy relevante en este contexto. De hecho, le estoy hablando desde Temuco, capital de la región de la Araucanía, en la que actualmente el gobierno de Chile decretó un estado de excepción de emergencia constitucional, limitando los derechos fundamentales a la libre espaciamiento, al derecho a la reunión y así también imponiendo la instalación de fuerzas militares en Gualmapu, en la región de la Araucanía y también en el territorio de la región del Biobío. Esto nos habla de que hoy día, si bien estamos en un proceso constituyente en el que efectivamente hay participación de 17 escaños reservados, donde se está hablando desde ya de un Estado plurinacional, donde nuestra presidenta es una mujer indígena, mapuche, Elisa Loncón, lo cierto es que el gobierno de Chile sostiene y ha sostenido también una política de represión, de militarización en los territorios del Gualmapu. Eso lo estamos viviendo hoy día, esa es una realidad. Y ello también yo creo que va de la mano también con los alcances y los logros que se han obtenido en este proceso constituyente. Señalar también que desde su inicio se diseñó también una instancia en la que se creó una comisión de participación indígena, se aprobó un reglamento de participación indígena que fue indicado por los 17 convencionales constituyentes, con una gran mayoría de sus votos, de los votos de la convención, donde también se establece la importancia de reconocer no solamente el convenio 169 de la OIT, como establecía la compañera, sino también los estándares de la declaración del 2007 respecto a los derechos de los pueblos indígenas y también de la Declaración Americana respecto a los pueblos indígenas y originarios. Esto evidentemente va de la mano no solamente con el reconocimiento de los derechos políticos, sino que también hoy día creemos que un punto de encuentro entre quienes son representantes de los pueblos originarios y también los movimientos sociales, ecoconstituyentes, espacios de los cuales yo represento y soy parte también, es que tenemos una postura común y un encuentro muy fuerte en nuestras perspectivas críticas y nuestra crítica al modelo extractivista. Hemos también estudiado bastante respecto a la experiencia de Bolivia, de Ecuador. Creemos que si bien es importante reconocer los derechos de la naturaleza, una perspectiva socioambiental, reconocer la interdependencia también que existe entre nosotras como personas y los ecosistemas, y además reconocer también los espacios de autonomía y de libre determinación de los pueblos indígenas, eso es necesario también para poder proteger los ecosistemas, el equilibrio entre lo social y la naturaleza, pero que también creemos que eso significa ponerle límites a la propiedad privada, pensar en la superación de un modelo extractivista y además asegurar la autonomía de los pueblos originarios en base a sus decisiones en sus territorios. Eso no es fácil porque sabemos que tenemos un poder económico muy fuerte, precisamente aquí en Gualmapu el conflicto y la violencia es lo que estamos viviendo, dice relación con la confrontación de los pueblos, del pueblo mapuche, de las comunidades, al modelo forestal, al modelo de las centrales hidroeléctricas, de las salmoneras, que también en la costa tienen una gran destrucción, y este confrontamiento principalmente con las empresas forestales, que en Chile los monocultivos son el paisaje que se ve de norte a sur, ya sea en el norte más las minerías, pero ya en la zona central monocultivos de palta o aguacate,
también de empresas forestales aquí en el sur, donde son dueños unas pocas personas privadas, donde la policía funciona como guardia también de los intereses de los privados, y donde también existe muchísima violencia política, represión, criminalización por parte del Estado. Eso es algo que estamos viviendo ahora. Como convencionales constituyentes también, yo he trabajado también codo a codo con los representantes, las representantes de los pueblos originarios aquí en el territorio, porque sabemos que entre quienes estamos por proteger la naturaleza, la justicia social y la igualdad real, y quienes están luchando también por la liberación de los pueblos, por el reconocimiento de la autonomía, pero que nos encontramos en común en la protección de la naturaleza, de los equilibrios ecosistémicos y de las autonomías y de la dignidad humana también. Nos encontramos en este proceso y estamos luchando juntas y juntos por unos programas comunes. Sabemos que no podemos desunir nuestras luchas, sabemos que tiene que ver con una crítica y una superación de este modelo productivo, y eso es lo que se nos viene hoy día, pero sin duda el contexto está complejo. Contarles que también una defensora de derechos humanos, abogada que estaba presente en la marcha del 12 de octubre en Santiago, perdió la vida. Hay muchísima también represión en estos territorios, entonces estamos viviendo un proceso constituyente que si bien avanza mucho en términos de reconocimiento político, construye en torno también a la superación del modelo extractivista, también se confronta con una realidad de represión, de estado de excepción que hoy día estamos viviendo en Chile. Muchas gracias, compañeras, hermanas y hermanos también por escuchar esta palabra. Desde quienes estamos trabajando también en Gualmapu, Araucanía. Muchas gracias, Manuela, por contarnos cómo va el proceso de la Convención Constitucional en Chile y también contar cómo este proceso se está desarrollando en un contexto bastante difícil, con criminalización, militarización y enfrentándose también a este poder económico y de empresas que están muy ahí encima del proceso, por decirlo así, ¿no? Así que muchas gracias por tu aporte. Y bueno, y a continuación vamos a pasar a los comentarios sobre el panel que hemos tenido sobre las experiencias de Ecuador, Bolivia y Chile, y vamos a iniciar con los primeros comentarios a cargo de Melania Canales Poma, quien es lideresa quechua de Perú. Melania ha ocupado diferentes cargos en su comunidad en Lucanas y en la Federación Regional de Mujeres Indígenas de Ayacucho. Su trayectoria organizacional y política se sustenta en la reivindicación de su identidad y en la lucha por la autonomía y pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas, y actualmente es presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, y también es coordinadora de la región sur del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas y parte del Consejo Colegiado de la ECMIA. Así que adelante, Melania, con tus comentarios. Bien. ¿Se escucha? Yo también estoy en la calle. Sí, Melania. Muchas gracias. Bien, Allimpuncha, Ocachun, Illapallayquichita, Ñañaykuna, Turikuna, Runa Masiycuna, Uchuy, Sepas, Mozo, Paya, Machu, Liu, Riki, Pachapi, Causa, Cuscuna. ¿Ari? Bien, ya me presentó, creo, soy del pueblo indígena quechua. Empezaré un poco más o menos escuchando a nuestras hermanas, ¿no? A las constituyentes. Empezaré un poco recordando el 12 de octubre. ¿Ya? El 12 de octubre, estamos en el mes de la resistencia. El 12 de octubre para nosotros es el día de la invasión, del despojo territorial, la explotación y la esclavitud también inició ahí. ¿Ya? Entonces, si empezamos a ver la creación de las repúblicas, bueno, en el caso del Perú, hace 200 años, en el Perú, bueno, se creó la República Peruana sin los pueblos indígenas, sin las mujeres indígenas. Hemos estado ausentes. Asimismo, se han creado los pactos sociales, o sea, las constituciones, y los pueblos indígenas en la participación, o como se dice, en el aporte en esas constituciones, hemos estado ausentes. Y claro, y todo esto
por la creación del racismo desde la invasión española, ¿no? Y la continuidad del racismo en la República, ¿no? Hasta el día de hoy. O sea, la independencia no cambió nada, porque siguieron despojándonos el territorio de forma legal e ilegal. Cuando empezó, como se dice, cuando se rebeló, por ejemplo, Túpac Amaru, se rebeló contra la imposición de los impuestos y creando también, actualmente hay leyes, normas de despojo de los territorios colectivos, ¿no? En el Perú, el último pacto, o sea, la última constitución que tenemos, por ejemplo, de 1993, después de un golpe de Estado que dio el gobierno, el gobierno, por eso le llamamos autoritario, de Fujimori, que luego de cerrar el Congreso, convocó a un Congreso Constituyente, no a una Asamblea Constituyente, a un Congreso Constituyente, donde participaron los representantes, bueno, de la clase alta, los empresarios, donde los pueblos y las mujeres indígenas no hemos participado. No hemos participado en esa constitución. Y entonces, ¿qué quiere decir? Esta constitución que han hecho a su medida de esta clase empresarial, de la clase opresora, ¿no? Fortalece la propiedad individual y no lo colectivo. Y nos han quitado las 3 I's de la Constitución. Las 3 I que tiene que ver la imprescriptibilidad, la inalienabilidad, la inembargabilidad, ¿no? Entonces, que estuvieron en la Constitución de 1979. Actualmente hay chispas y estamos tratando ahí que realmente haya pues una convocatoria, una asamblea constituyente para una nueva constitución, pero hay que hacer el proceso, estamos en el camino, ¿no? Entonces, que todavía está algo flojo, que digamos en el caso del Perú. Y si empezamos a conversar de las constituyentes que se llevaron a cabo, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, de estas experiencias más cercanas que tenemos en procesos constituyentes, si bien en estas constituyentes reconocen, como dijo la hermana Lero, reconocen el derecho de la madre naturaleza, pero esto no se ha respetado, ha quedado en papeles, en blanco y negro, porque los gobiernos progresistas se sostienen sobre la base del despojo territorial. O sea, los gobiernos progresistas siguen siendo han sido colonizados y no se han descolonizado. Y por ello no ha significado una aplicación real, porque existen también los grupos económicos que se oponen para que se aplique. Y entonces los gobiernos progresistas siguen viendo al territorio, a la madre naturaleza, a la madre tierra, a la Pachamama, como recurso natural para explotarla. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no lo ven como sujeto de derecho, ¿no? Como sujeto de derecho a la madre naturaleza. Y entonces siguen destruyendo y siguen despojando los territorios colectivos. Eso lo vemos en estos países a pesar de que existen normativas. Entonces, los debates de los procesos constituyentes, ¿no? En el caso del Perú y seguramente en el caso de Chile, están igual para reconocer el derecho al territorio colectivo, ¿no? El derecho al territorio colectivo. Y el territorio colectivo no es, pues, ese territorio que solo estamos aquí pisando, sentaditas, sino estamos hablando de los aires, estamos hablando de todo lo que existe en esta madre naturaleza, agua, mar, tierra, glaciales, bosques, etcétera, y todo lo que está debajo de ella. Eso es el territorio que exigimos, ¿no? Los pueblos indígenas.
En quechua diríamos Anajpacha, Caipacha, Ucumpacha, ¿no? Y además, seguramente Chile igual y nosotras, lo que queremos que en estas nuevas constituyentes entre el reconocimiento también de la madre naturaleza como sujeto de derecho, ¿no? Como un ente vivo. Es lo que estamos también exigiendo, porque no es posible una vida plena que tanto se habla, ¿no? En algunos países, el buen vivir, bueno, han salido ahí discursos muy románticos, se puede decir, ¿no? Con la destrucción de la madre naturaleza. Solo para acumular riquezas, pero riquezas de unos pocos. No es posible, no es posible. Y los gobiernos progresistas hablan mucho de la vida plena, del buen vivir, pero solo es discursos románticos. Por eso, nosotras desde ONAMIAP venimos exigiendo y demandando protección y derechos territoriales colectivos, que es un derecho humano para los pueblos indígenas. Asimismo, a nivel del continente, ¿no? Con el enlace continental, también venimos viendo que existe una recomendación general para las mujeres indígenas en lo que respecta a derechos colectivos que los gobiernos deben implementar. Ese es otro tema, y justamente en ese derecho colectivo para nosotras lo más importante es el derecho al territorio colectivo, porque sin ella nosotros desaparecemos, ¿no? Entonces son en los procesos constituyentes y a nivel internacional, son estos temas que se tiene que dejar en claro, y la lucha es por ello como pueblos y como mujeres indígenas, ¿sí? Bueno, no quisiera pasarme de la hora, creo que hasta ahí lo dejamos. Muchas gracias, Karina, y muchas gracias a cada una de ustedes. Muchas gracias, Melania, por tu intervención y comentarios y por los desafíos que presentas a estos procesos que se vienen dando y también por la importancia de asegurar la participación de las mujeres. Muchas gracias. Ahora entonces vamos a dar pase a los comentarios de Leiria Bay. Leiria es indígena maya quiché de la costa sur de Guatemala, es defensora de derechos humanos y de la madre tierra. Es integrante de la Dirección Política Nacional del Movimiento Social Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, y es responsable de la Escuela Itinerante de Formación Sociopolítica, Derechos Humanos y Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas, y forma parte de un equipo de trabajo que tiene como objetivo avanzar en el proceso de la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional en Guatemala. Así que adelante, Leiria. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá y de poder participar con algunas reflexiones y aportes que estamos construyendo desde Guatemala. En primer lugar, decir que a pesar de que hace falta mucho por construir, nos ilusiona y nos inspira todos los avances de las hermanas y los hermanos de los pueblos del sur. Eso nos motiva a nosotros como pueblos en Guatemala también. Hemos escuchado sobre avances de declaración de derechos de los pueblos indígenas mediante normas y mecanismos internacionales. Sin embargo, hay muchos retos todavía, sobre todo porque generalmente estos mecanismos no son vinculantes o no tienen efectos coercitivos sobre los estados para realmente garantizar no solo en discurso, sino el ejercicio de los pueblos indígenas. Una de las grandes limitaciones, creemos nosotros, como movimiento, y lo digo también personalmente, es que los pueblos indígenas seamos realmente sujetos sociopolíticos para construir esos procesos de cambio. Eso es lo que nos hace falta. Generalmente, y en lo que se ha avanzado mucho, y creo yo que también eso ha generado una limitación, es en conformarnos con incidir. Siempre decimos, bueno, vamos a incidir para hacer cambios, para luchar con cambios a favor de los pueblos. Pero el problema no es la incidencia, sino el problema es quienes tienen el control del poder. Y quienes tienen el control del poder, pues lógicamente no van a cambiar su forma, no van a cambiar su metodología, no van a cambiar estas situaciones, las circunstancias que vivimos los pueblos, porque no responden a los intereses de los pueblos, responden a los intereses del gran capital. Y esa es una de las grandes limitaciones que tenemos como pueblo.
para compartirles un poco desde Guatemala y desde lo que estamos haciendo como movimiento. Pues como todas y todos ustedes conocerán, Guatemala ha vivido una experiencia de conflicto armado, de guerra interna, donde las mayores víctimas hemos sido los pueblos indígenas. Y después, en el año 1996, hubo una firma de la paz que a los pueblos nos ilusionó. En la que nosotras y nosotros tuvimos la esperanza de que realmente las cosas iban a cambiar para nosotros, pero lamentablemente no ha sido así. Y no ha sido así porque también inmediatamente después de la firma de la paz, lo que vino fue el afianzamiento del sistema neoliberal, ese afianzamiento que lo que hizo fue saquear más a nuestros territorios y privatizar nuestros bienes y servicios. Hay dos palabras que para nosotros como movimiento se han puesto de moda y creo que están de moda en diferentes lugares, y son la palabra desarrollo y la palabra incidencia. En Guatemala, después de la firma de la paz, con el discurso de desarrollo, le abrieron las puertas a las grandes transnacionales y que lo único que nos han traído hasta esta fecha ha sido mayor extractivismo, mayor destrucción de la madre tierra, mayor privatización de bienes y servicios, mayor reconcentración de tierra, mayor expansión de monocultivos, mayor sobreexplotación laboral, sobre todo para las campesinas y campesinos, para las familias indígenas, mayor alfabetismo, mayor desnutrición y mayor pobreza para nuestros pueblos. Eso en realidad es lo que ha venido cuando nos han ilusionado de desarrollo, con ese discurso de desarrollo. Con el discurso de la incidencia, ¿qué es lo que han generado? Pues nos ilusionaron en decir, bueno, ya estamos en paz, organícense e incidan para que hayan cambios a favor de los pueblos. Pero ¿qué cambios han habido a favor de los pueblos? Eso nos preguntamos. Nos hemos organizado, hemos elaborado propuestas desde los pueblos y desde los territorios, y por más que hemos estado tratando de incidir, nunca esos cambios se han concretado en realidades. ¿Y por qué no se han concretado? Porque la incidencia, hablando específicamente desde este tema, con eso quiero dejar claro y no quiero aclarar que no quiero decir que la incidencia no sirva o que no funcione, sino para este tema en específico, a nosotros lo único que nos han hecho es ilusionarnos, porque la incidencia no es más que ir a pedir a quienes tienen el control del poder que atiendan nuestras demandas. Pero como lo dije anteriormente, quienes tienen el control del poder, no solo en Guatemala, sino en todos lados, son los que tienen el poder económico. O sea, es el poder económico, es el sistema neoliberal. Y por eso las cosas no cambian. Y por eso, por más que nos mantengamos incidiendo, pues puede hacer que se avancen en algunas pequeñas cosas, pero en realidad cambios a favor de los pueblos, donde nos podamos ver a los pueblos como sujetas y sujetos, pues difícilmente van a avanzar. Y ante toda esta realidad, desde el movimiento Codeca acá, pues desde que nació Codeca en el 92 se venía con ese sueño de cambios estructurales. Sin embargo, en el año 2012 nos sentamos a reflexionar desde las comunidades. ¿Qué hemos avanzado? En ese tiempo ya teníamos 20 años de lucha. ¿Qué hemos avanzado? ¿Cuáles han sido nuestros logros? Y pues lamentablemente es muy poco. ¿Y es muy poco por qué? Porque si bien luchamos por tierras, tierra para los pueblos indígenas, para las comunidades campesinas, pues con el establecimiento del mercado de tierras en Guatemala, claro que muchas veces y a muchos grupos campesinos se les dio tierra, pero eso no significa mejorar sus condiciones de vida. ¿Por qué? Porque cuando se les dio tierra, se les dieron las tierras infértiles, las tierras que no son aptas para la producción, no se les dio a las comunidades el acompañamiento técnico adecuado, no se les abrió mercados, las comunidades estaban asentadas donde no habían carreteras. Entonces, por lo mismo, no tenían capacidad de generar ni siquiera para pagar la deuda que generaba con el acceso a la tierra. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Con el mercado sí dio la oportunidad de tener tierras, pero no generar mejores condiciones para las familias o una vida digna, que es lo que nosotras y nosotros queremos. Con la situación laboral de trabajadores y trabajadoras. Por supuesto, hemos hecho propuestas, hemos ganado procesos penales contra algunas empresas que violan derechos laborales, pero ¿qué cambia? No cambian mucho porque quienes inician un proceso penal
demandan a sus empleadores o a las empresas transnacionales, pues simplemente no vuelven a tener trabajo en otras fincas. Entonces, ¿qué estamos cambiando? La situación queda. Y a partir de ahí es que llegamos a la conclusión y a la reflexión, partiendo de la reflexión, de que la limitación que habíamos tenido en Guatemala es que siempre habíamos luchado por pedir a que atiendan nuestras demandas. Y para eso tenemos que luchar, por un lado, por ser sujetos y sujetas de derechos, y por otro lado, por posicionar a la madre tierra como sujeta de derechos, como fuente de la vida. Y a partir de ahí, venimos caminando hasta este momento en la lucha por la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, ya no para pedir, sino para construir, sino para hacer desde los pueblos. Y por eso es que nos vemos inspirados en la lucha y en los avances de los hermanos y hermanas del sur, porque han ido avanzando, que por supuesto tienen grandes limitaciones, pero han ido dando pasos. Lamentablemente en Guatemala también, como creemos nosotros, como resultado de toda esta guerra interna que mayormente dañó, afectó, masacró a las familias indígenas, pues también había quedado en la mente de los pueblos mucho miedo, mucho temor, pero también en la mente de algunos y algunas compañeras, compañeros, ese sentimiento de no poder hacer nada. Y entonces siempre quedaba en la mente, y cuando a veces desde las comunidades, porque esta propuesta vino surgiendo desde las comunidades, decíamos, es urgente cambiar esta situación, es urgente avanzar por un proceso constituyente. Siempre había esa preocupación de decir, pues miren, es que lo que pasa es que no tenemos correlación de fuerzas, vamos a perder, no vamos a avanzar siendo un país mayoritariamente indígena. Eso han sido una de las limitaciones grandes, el que nosotras y nosotros mismos, o muchas veces desde compañeros y compañeras, personas indígenas que estaban en algún espacio de dirigencia o de poder hablar o poder posicionar temas, existía el temor de decir no hay correlación de fuerzas, no vamos a avanzar. Nos veían a nosotros los pueblos en las comunidades como locos soñando, es que decían son ilusos porque no hay posibilidades de avanzar. Sin embargo, a pesar de toda la represión, en los últimos años se ha ido posesionando la apuesta constituyente, la necesidad y la urgencia de una apuesta constituyente. Y creemos que ese es un logro de los pueblos, de las comunidades, no de la academia, porque esta idea acá en Guatemala no surgió de la academia, surgió desde los pueblos. Y en esa lógica vamos, en esa lucha vamos, tenemos grandes limitaciones, grandes desafíos. Estamos construyendo la propuesta desde las comunidades. Hemos construido un instrumento político propio porque los partidos de izquierda no quisieron asumir como principal agenda de lucha la apuesta constituyente. Entonces, desde las comunidades, desde los movimientos, hemos ido construyendo y construimos nuestro propio instrumento político. Claro, ha habido una represión fuerte. Cuando construimos nuestro instrumento político en el 2018, ya no solo siguió fuerte la ola de criminalización, de estigmatización, de difamación, sino también iniciaron los asesinatos masivos. Del 2018 a la fecha tenemos 21 compañeros de diferentes estructuras dirigenciales del movimiento que han sido asesinadas y asesinados. ¿Y eso por qué? Porque nos ven como un movimiento que en realidad estamos generando cambios estructurales, pero no solo diciéndolo, sino construyéndolo día a día en la comunidad, construyendo organización, construyendo articulación a partir de las luchas, construyendo comunicación comunitaria, haciendo movilización, pero sobre todo generando ese poder constituyente desde los pueblos. Eso es lo que estamos haciendo y por eso, según los sectores de poder, nos hemos convertido en su peor enemigo. ¿Por qué? Porque ponemos en riesgo los intereses de las grandes transnacionales. Y en esa ruta vamos, hemos construido en el 2019, a pesar de todas las adversidades, una hoja de ruta que se llama Camino hacia el Proceso Constituyente. Y es la hoja de ruta para avanzar en la apuesta constituyente. Y el año pasado, a pesar de la pandemia y a pesar de la ola de represión también, desde las mujeres construimos nuestra hoja de ruta que se llama Nosotras en el proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, porque no queremos quedarnos atrás, porque queremos ser sujetas, pero también referentes en estos procesos de luchas y cambios, luchas por cambios estructurales. Lo dejo ahí porque creo que estoy con el tiempo. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias, Leira, por presentar también todos estos desafíos que enfrentan los procesos, pero que aún así siguen buscando construir este poder constituyente desde los pueblos que señalas, ¿no? Ahora, para cerrar este bloque, vamos a tener un breve espacio de preguntas de los participantes. Los panelistas van a tener 2 minutos para contestar estas preguntas. También todos los comentarios se han ido sistematizando y van a estar en la memoria de este conversatorio, así que no se preocupen que van a estar incluidos ahí. Y vamos a empezar entonces con el bloque de preguntas. A ver, las tengo aquí. Hay una pregunta para la doctora Mirna Cunningham que señala: ¿cómo considera que se puede construir un mecanismo adecuado de consulta previa a los sujetos de derechos colectivos, considerando que en un mismo territorio existen grupos o pueblos con costumbres y tradiciones diferentes? Adelante, doctora Cunningham. Yo creo que lo que podemos decir es que no hay una fórmula única para ningún país y para ningún territorio. Lo que hay para el proceso de consentimiento previo, libre e informado son lineamientos que deben de ser seguidos, o sea, el lineamiento de que debe de ser de buena fe, que debe de respetar los tiempos, los mecanismos propios de toma de decisión, que debe respetar los idiomas. Y creo que a lo largo de los últimos años el foro permanente, el relator especial, distintos procedimientos dentro de Naciones Unidas han venido determinando cuáles son estos lineamientos. Creo que lo que nos ha sucedido muchas veces en la región es que tratamos de hacer una legislación o definir un marco normativo para la consulta y caemos en 2 problemas. Primero, la confusión entre consulta, que es solo el procedimiento para llegar al acuerdo y al consentimiento. Segundo, en la discusión de que si es vinculante o no es vinculante. Y tercero, hay algunos otros aspectos como beneficios para las comunidades, etcétera. Yo creo que la mejor fórmula es contar con los principios, llegar a los acuerdos y entender que nadie define fuera del territorio la metodología. Se define en conjunto con los pueblos indígenas. Un buen procedimiento de consentimiento previo, libre e informado comienza definiendo las reglas del juego en conjunto, definiendo la metodología en conjunto y asegurando en la mayoría de las veces, o sea, tiene que haber una cosa escrita, un acuerdo escrito al final y definiendo mecanismos de cómo se va a monitorear ese acuerdo escrito al final y quién lo hace. En algunos casos da buen resultado tener un tercero que es observador, acompañante imparcial. Ese sería para mí el mejor procedimiento, asegurando que en la metodología haya espacios claros definidos para mujeres, para pueblos que tienen población minoritaria en comparación con otros pueblos, para jóvenes, para personas con discapacidad, para grupos LGBT, indígenas. Todos esos aspectos es importante tomarlos en cuenta para asegurar el enfoque de intersección que debe tener una metodología de consulta. Muchas gracias, doctora Cunningham. A continuación, aquí hay un par de preguntas para Toribia Lero Quispe. La primera señala: ¿qué perspectivas tenemos como mujeres de pueblos y nacionalidades en estos procesos y cómo podemos trabajar en conjunto? La otra pregunta es si la Constitución está siendo utilizada por los pueblos indígenas como herramienta para poder rebatir estas políticas extractivas que han venido siendo aprobadas en Bolivia. Y la tercera es: ¿qué rol están jugando o cumpliendo los jóvenes de los pueblos originarios en los procesos constituyentes? Adelante, Toribia, por 2 minutos.
No sé si está conectada ahí. Ahí la veo, Toribia. Sí, sí, hola hermana. Sí, A ver, hola. sí, sí le escucho. Hola, ¿me Necesita que... escucha? Sí, le escucho muy bien. ¿Necesita que le repita las preguntas? No, la voy a responder así, Ok. bueno. En la primera pregunta para las mujeres indígenas, lo más fundamental es la permanente búsqueda de alianzas, construcción de redes de defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, ¿no? Eso es lo importante, la búsqueda constante también de mecanismos, ¿no?, internacionales que nos de alguna manera coadyuvan en esa defensa. Y yo creo que solo así podemos seguir transitando en esa larga lucha, ¿no?, de búsqueda de justicia. En la segunda parte, claro, para nosotros es un referente la Constitución política, porque ahí está plasmado los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Tenemos un capítulo especial que es el artículo 30, ¿no?, que en algunos casos es copia textual del convenio o de la Declaración de las Naciones Unidas. Entonces, el gobierno incumple, elabora leyes o en contra de la Constitución. Entonces, nuestra exigencia es que se cumpla esos derechos ya establecidos, constituidos en la Constitución Política del Estado, como decía, el derecho a la consulta, el derecho a la participación de beneficios, de cómo se va a realizar, por ejemplo, la consulta, pero nada de eso se cumple, ¿no? Que queda al final en un trámite administrativo y como decía la hermana Canales, que los gobiernos progresistas no respetan pues sus propias leyes, no más se ocupan de tener dinero a costa de cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso es un referente la Constitución, hay que exigir su cumplimiento. Además, la Constitución boliviana también reconoce los derechos internacionales, ¿no? Para nosotros primero la Constitución, después los convenios internacionales. Después los jóvenes tienen en Bolivia, como le decía, estamos viviendo días muy difíciles, ¿no? Muy difíciles, la verdad, y esa situación política, esa crisis política se ha agudizado en el 2019, como que ahora Bolivia está dividida en dos, ¿no? Como si hubiera dos bandos, y ahí los pueblos indígenas no cuentan. Nuestras luchas, cuando exigimos el cumplimiento de derechos, cuando decimos que tiene que haber consulta inmediatamente, ¿no? El gobierno nos dice que somos de la derecha, que somos vendepatria, somos golpistas, y nos arrincona a ese lado, pero en cambio a este lado los que sí realmente están de acuerdo con ese modo de gobierno progresista, con ese modo de violar constantemente derechos, entonces ellos sí son, digamos, gente de bien, pero los defensores de derechos que nos denominamos, los jóvenes defensores de derechos, también están presentes, ¿no? Pues recientemente han realizado, por ejemplo, un Congreso Nacional donde han reafirmado la lucha por el futuro de ellos, porque se está jugando el futuro de nuestras generaciones y no podemos claudicar o dejar de luchar o bajar los brazos, ¿no? Entonces los jóvenes se están empoderándose con nueva visión, ¿no? Más con esa conciencia ambiental, con esa conciencia de construir mundos en equilibrio, porque tampoco podemos exceder de una manera, de uno o de otro lado. Nadie es mejor que nadie, pero lo importante para todos y todas, sean indígenas, no indígenas, tiene que ser siempre la madre tierra, la naturaleza, que es dadora de vida, pues ahí están los alimentos y todo lo que decíamos. En los jóvenes siguen con ese pensamiento, continúan encaminados. Yo creo que sí, vamos a seguir nomás con esta lucha, es lo que yo podría decir, estimada hermana y quienes han estado preguntando. Gracias por darme la palabra nuevamente. Muchas gracias, Toribia. A continuación tenemos una pregunta para Manuel Arroyo. La pregunta señala: ¿cómo se ha dado la discusión en Chile para la inclusión, reconocimiento o armonización de los sistemas políticos propios de las comunidades indígenas en este país en el proceso de la constituyente en curso? Adelante, Manuela. Gracias, Karina.
Bueno, precisamente la inclusión de la autonomía y de los derechos de libre determinación de los pueblos indígenas es algo que recién va a entrar en discusión. Contarles que recién hace 2 días se publicó el reglamento de la Convención Constitucional, por tanto, no es un tema que ahora se encuentre acabado, sino que precisamente se encuentra en un espacio de que, si bien se han dado estos debates, ya se está preparando. Sin perjuicio de aquello, los avances que hemos tenido por parte, yo fui coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos y lo primero que hicimos fue realizar un informe de verdad histórica. En ese informe de verdad histórica sostuvimos audiencias con más de 30 organizaciones de pueblos originarios y tribal afrodescendientes, en el que dentro de nuestras conclusiones, nuestra participación, que fue vinculante también respecto a los que nos plantearon, establecimos de la existencia de un genocidio por parte del Estado de Chile, de una deuda histórica en el ámbito territorial, y que como medidas de reparación integral y garantías de no repetición, deben, en primer lugar, establecerse el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos originarios, realizarse un proceso también de restitución territorial y asegurar el derecho a la libre determinación de los pueblos en torno al fundamento de sus autonomías. Efectivamente, hemos sostenido también debate respecto a lo vinculante. De hecho, los debates como más fuertes no se dan con la derecha prioritariamente, sino también con sectores como más de centro-izquierda, más liberales, pero que en definitiva consideran que ninguna consulta, ni la consulta ciudadana ni la consulta indígena, debe ser vinculante, sino que debe ser solamente incidente, tal como planteaba la compañera previamente. Y esos también son debates que no se dan como contra el fascismo, sino entre nosotros mismos, porque hay quienes quieren que efectivamente hayan espacios de participación, pero que sean solamente consultivos y no tengan un peso real. En ese contexto, cuando hablamos también respecto a las autonomías, también dentro de las comisiones que ya se han establecido para el funcionamiento, ya se estableció una definición de plurinacionalidad y además del reconocimiento de las autonomías territoriales y de los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios. Esos mecanismos están establecidos. Lo cierto es que en definitiva yo creo que lo que estamos tratando es que sean los pueblos, los propios representantes de los pueblos originarios quienes tomen estas decisiones, que no sean también decisiones, conceptos que surjan desde los partidos políticos, de sectores occidentales de representación que puedan tener su opinión respecto a aquello. Y finalmente yo creo que esto va a ir de la mano también con un proceso de consulta indígena que se aprobó de acuerdo al reglamento de participación indígena, que va a ser vinculante en todo y cada uno de los temas y tópicos de nuestra convención que sean tocantes respecto a los derechos de los pueblos originarios. Eso como a grandes rasgos. Yo creo que también hoy día estos debates son los que se están dando, el alcance de la consulta, del consentimiento previo al libro informado, la incorporación de los estándares internacionales, pero también de la inclusión del derecho propio, de cómo también los pueblos originarios mantienen su autonomía para la resolución de conflictos, y eso también cómo se aborda desde los sistemas de justicia, o cómo también si establecemos de que existen derechos de la naturaleza y de la madre tierra, cómo también esto se hace en garantía, cómo también se protegen institucionalmente. Esos son, o sea, pensamos en la creación de defensorías de la naturaleza, donde también haya participación en todos los aspectos de los pueblos originarios y de administración también de sus propios territorios. Esos son los temas que estamos deliberando. Aún no se han sometido a votación este tipo de normas, entonces estamos en ese proceso de construcción, esperando de ir generando también las mayorías para poder lograr la aprobación de estas normas, pero sin duda hasta ahora, que quizás no ha sido como tan fuerte el debate, porque aún no hemos puesto como límites a la propiedad, ni hemos tocado el modelo económico hasta ahora, pero creo que hoy día también esos han sido bastante las ganancias. Los pueblos originarios tienen un gran peso, y por algo también la presidenta es una mujer indígena que sigue también, que habla mapudungún, que se defiende también de todos los ataques racistas que pasan también al interior de la convención, y creo que esos son los horizontes que debemos conquistar, y que hay una buena tierra para poder sembrar en base a esos temas. Gracias. Muchísimas gracias, Manuela. A continuación tenemos una pregunta para Manolo Morales. La pregunta es: ¿la defensa de los derechos de la naturaleza y de la Constitución es parte de la agenda de los pueblos movilizados en el Ecuador? Y la segunda pregunta es, desde tu experiencia, ¿qué papel están jugando los jóvenes que pertenecen a pueblos originarios en los procesos constituyentes, y si hay algún representante en estos espacios? Adelante, Manolo.
Buenas, no voy a encender la cámara por el tema de la señal. Sí, de hecho, cuando se discutían los temas de derechos de la naturaleza en la constituyente, los pueblos indígenas siempre mencionaron que ese era un capítulo que ellos por siempre ya lo venían manejando, el de los derechos, o considerar a la Pachamama como un ser vivo, ¿no? Y no como un recurso. Entonces, desde esa perspectiva hubo una conexión inmediata entre las propuestas de concretizar derechos para la naturaleza con la forma de ver el entorno, de ver a la madre naturaleza de los pueblos indígenas. Lo que mencionaba, creo que en una parte que no se me escuchó en la intervención, es que este tema ha sido tan importante para nosotros porque si bien, como Melania lo decía, todavía no constituye realmente un freno al desarrollo, sí es un derecho invocable para poder disminuir o poner un límite al desarrollo y a los procesos extractivos. Y en ese sentido, en Ecuador tenemos, y lo pueden observar en algún momento si alguien tiene interés, a través de Karina o de la ILC les compartimos el enlace para que vean, tenemos casi 60 sentencias ya judiciales ejecutoriadas en favor de la naturaleza ganadas en las cortes, lo que quiere decir que se han logrado con esas sentencias paralizar varios de estos proyectos extractivos que han conspirado contra los derechos de la naturaleza. Por tanto, no es la solución para todo, pero sí es una herramienta más, un mecanismo que es muy útil en lo que mencionaba la colega de Chile, de buscar todas estas alternativas, todos estos abanicos que contribuyan a generar un marco más armónico con varios temas. Respecto de la participación de jóvenes, sí, pues, o sea, yo creo que cada vez más las generaciones van cambiando y se van involucrando en estos temas. De hecho, mucho de lo que ha sucedido en los últimos años en Ecuador, después de la constituyente, recordemos que la constituyente en Ecuador fue 2007, 2008, lo que quiere decir que ya estamos a más de 10 años de este proceso. Entonces los jóvenes de aquella época pues ya son ahora adultos, dirigentes, líderes, digamos, pero sí, esto ha tenido un proceso grande de participación y cada vez más muchos segmentos de la sociedad que miran, por supuesto, una participación mayor. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Manolo. Bye. Lo que de preguntas con Leira. Leira, la pregunta es, algunas constituciones de los países ya reconocen la plurinacionalidad y los derechos colectivos a pueblos y nacionalidades. Sin embargo, esto no ha garantizado que se reduzcan las brechas. ¿Qué estrategias deberían plantearse para lo que se enuncia en la Constitución pase a una práctica de mejorar las condiciones de los sujetos de derechos colectivos? Adelante, Leira. Muchas gracias. Estoy en movimiento, por eso no voy a encender la cámara. Creo que hay muchos retos y el hecho de hacer una constituyente, de declarar el Estado plurinacional, no automáticamente garantizan esos cambios o que se avancen en el ejercicio de derechos de los pueblos. Eso lo tenemos claro. Esto es todo un proceso podríamos decir, de empoderamiento, pero también de cambios de todas y de todos para ir asumiendo este nuevo proceso. Pero más que eso también es la participación activa desde los mismos actores, desde los pueblos indígenas, porque de lo contrario, si nuevamente vamos a dejar únicamente en el gobierno que, bueno, ya hay una constitución que establece que es un Estado plurinacional, y nos olvidamos, pues las cosas no van a cambiar. Por eso es que creemos que paralelo a la construcción de estos procesos de cambios es importante fortalecer los procesos organizativos de los pueblos y fortalecer los procesos organizativos de los pueblos encaminados en dos lógicas. Una, en la lógica de estar pendiente, de estar cuidando, de estar vigilante de manera permanente para que a quienes tengamos en el control o en el ejercicio del gobierno asuman sus responsabilidades. Si vemos que no están asumiendo, pues obligarlos a que lo hagan o inclusive pedirles a que dejen el espacio y que asuma otro compañero, exigirles, no pedirles, exigirles
Y en el otro caso, que sabemos que el sistema neoliberal está configurado y diseñado para votar cualquier proceso de lucha y de transformación desde los pueblos. Y entonces, si vamos a tener un gobierno que responde a los intereses de los pueblos, lógicamente va a tener a todo un sistema en contra que van a querer bloquearlo y votarlo inmediatamente. Y para eso también tiene que estar un pueblo activo y permanente para controlar, para vigilar, para exigir que su gobierno atienda y vaya en la línea de la apuesta del horizonte definido, pero también que esté un pueblo activo, permanente, vigilante y en las calles para defender esos procesos de cambios y transformaciones. Muchas gracias, Leira. Y ya cerrando el conversatorio, vamos a dar pase ahora al último bloque de este encuentro y vamos a tener la participación de Delfina Muxcana. Delfina es maya Cachitquel de Guatemala, es pedagoga con maestría en políticas públicas. Ella ha desempeñado diversos cargos en la administración pública guatemalteca, destacando los de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la Subsecretaría de la Secretaría Presidencial de la Mujer, y actualmente trabaja como equipo de Oxfam en la oficina de Guatemala, coordinando el eje de pueblos indígenas. Delfina nos va a hacer una breve síntesis de algunas de las principales reflexiones que han ido surgiendo en este conversatorio a modo de cierre. Así que adelante, Delfina. Muchas gracias, pues muy interesante cada una de las reflexiones y experiencias de los diferentes países. Creo que no voy a repetir toda la complejidad del contexto y de los diferentes elementos que se plantearon en relación a tanto el sistema neoliberal, los procesos de globalización o las políticas extractivistas y de cómo se manifiestan en cada uno de los países. Sin embargo, sí es importante mencionarlo porque creo que todo este contexto es el que determina muchas de las dinámicas de los procesos políticos de pueblos indígenas que se han señalado. También agradecer la experiencia compartida de cada uno de los países que han avanzado en sus procesos de reforma constitucional, porque en ellos se han reflejado todo ese proceso de incidencia y de posicionamiento político que han alcanzado, y yo creo que eso es un avance para establecer una nueva forma de relacionamiento entre el Estado y los pueblos indígenas. Yo creo que eso también lo tenemos que valorar porque a veces nos quedamos frustrados con pensar de que estas reformas están de manera formal, pero no hay avances importantes. Y yo, de acuerdo a lo que escuché de la experiencia de Ecuador, Bolivia, Perú y Chile, pues hay bastantes avances importantes en marcos legales y políticos, en jurisprudencia, en derechos colectivos, hay una mayor participación y representación de pueblos indígenas, entonces solo subrayar estos avances. Sin embargo, lo que yo sí creo importante es que si bien se ha cambiado y repensado la naturaleza del Estado, los modelos de desarrollo vigente no corresponden a esa naturaleza del Estado. Y también los regímenes políticos que prevalecen, pues tampoco son coherentes. Y allí creo que un tema que no salió en ninguna de las exposiciones tienen que ver con los sistemas propios de pueblos indígenas, y que ahí sí podemos hablar de sistemas alimentarios, sistemas también de participación, sistemas organizativos o sus sistemas jurídicos propios de pueblos indígenas. Un elemento también importante es la visibilización del aporte y la participación de las mujeres, que yo creo que aunque hubieron comentarios enfocados en ese sentido, pues estos procesos de reforma de las constituciones, aunque los visibilicen, no han sido lo suficientemente visibles, digamos, con relación a las mujeres. El otro tema es que los estados no se corresponden a la nación en términos de participación y representación,
porque los pueblos indígenas, las mujeres y los jóvenes continúan excluidos en estos mecanismos de participación y representación. Y finalmente, si bien los procesos de reforma incluyen el reconocimiento de algunos derechos colectivos, muchos de ellos no se han hecho efectivo y ya lo dijeron, no voy a repetir, pero sí se hace necesario revisar y replantear los mecanismos de participación porque muchos de ellos, como se señaló, tienen estancamientos, retrocesos y muchas veces se han politizado, como se señaló. Hay muchos temas pendientes que se señalaron, el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho es uno, el derecho al subsuelo, el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujeto colectivo, los pueblos indígenas como sujetos políticos y no como sujetos culturales, los derechos territoriales y los derechos propios y sistemas de pueblos indígenas. Así que esto, perdonen a manera global porque es bastante las reflexiones y la riqueza en cada una de las exposiciones, entonces yo lo dejaría hasta acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Delfina, por esta síntesis bastante precisa. Y ahora ya para cerrar, le doy el pase a Luis Alberto de Amacín, quien nos va a compartir una memoria gráfica que le ha ido construyendo mientras se venía realizando este conversatorio. Adelante, Luis Alberto. Muy bien. Permítanme. Listo. Bueno, creo que hacer un resumen de esto, pues ya es ocioso después de tantas cosas que han dicho, ¿no? Creo que se trató de capturar lo más posible y representar a todos los pueblos indígenas, ¿no? Que se enfrentan día a día, ¿no? Los conflictos que existen desde cómo se construye las leyes, desde lo internacional a lo local, lo que se busca, cómo en lugares como el Ecuador se está tratando de construir o que se generan las ideas para la nueva constitución, pero al final pues la constitución no está cumpliendo lo que dice y hay que seguir luchando, ¿no? Como en Bolivia los derechos indígenas que tenían o parecían ser bastante progresivos, ¿no? Para realmente reconocerlos en todos sus derechos, pues no han alcanzado y que es una lucha que parece no termina. Posterior a la constitución creada durante la dictadura también está en revisión, pero los pueblos indígenas pues se ven topados y muchas veces por intereses de capitales y de empresas. Y al final creo que una de las cosas más importantes es el derecho, ¿no? Al territorio colectivo, ¿no? Quien tiene el poder y luchar contra eso para pues lograr en serio que la lucha de los pueblos indígenas sea reconocida y logren llegar en donde merecen estar. Es todo. Muchas gracias, Luis Alberto. Excelente trabajo, realmente impresionante. Y bueno, ahora sí llegamos al final del panel. Yo quiero agradecer mucho a las panelistas y al panelista que nos acompañó hoy día y sobre todo a los participantes que han seguido hasta el final de esta sesión a pesar de que se ha alargado algunos minutos. Así que me despido y hasta un próximo encuentro. Y un abrazo cariñoso a todas y todos. Gracias, muy bueno el panel. Hasta luego. Muchas gracias, muy interesante por los aportes. Gracias. Muy inspiradores, muy inspiradores. Gracias a todos. Gracias a todas, muchas gracias, estimadas hermanas. Hasta otra oportunidad.